Imagínate, coges tu vieja espada, un par de ropas gastadas, una coraza oxidada y te adentras en la selva amazónica. No hay Google Maps, no hay GPS, nada. Ni siquiera sabes qué es un caimán o una serpiente. En Castilla hay algunos lobos, pero por haber ni siquiera hay bosques, es todo prado. Y una vez que entras, no hay marcha atrás. Así era el nuevo mundo para los conquistadores del siglo XVI. Hoy vamos a sumergirnos en algunas de esas crudas y brutales historias de desesperación y supervivencia que quedaron documentadas y pensemos si valía la pena por la simple esperanza de encontrar oro, o si quizás no todo puede reducirse al anhelo del oro. Estas son las historias que la mayoría nunca escucha, pero que revelan lo que realmente supuso ese momento histórico. No todo es Hernán Cortés rodeado de oro, ni mucho menos. De hecho, había cosas que ni el oro podía comprar, pues pocas cosas eran tan implacables como el hambre. El hambre aparece una y otra vez en las crónicas como el mayor verdugo de los conquistadores. Durante las expediciones de Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa en las costas de Colombia y Panamá en 1509, el hambre alcanzó niveles extremos. En el caso de Ojeda, llegaron al punto de sacrificar y salar las últimas yeguas que les quedaban para mantenerse vivos. Pero los hombres de Nicuesa, cuando una yegua dio a luz, se comieron incluso la placenta y los restos del parto. En uno de los momentos más oscuros de la expedición de Diego de Nicuesa, sus hombres, llevados al borde de la desesperación, se alimentaron del cadáver de un indígena muerto hacía ya algún tiempo. Hasta 30 hombres murieron después de ingerir la carne en estado de descomposición. Otros buscaron refugio en una pequeña isla. Sin comida ni agua potable, tuvieron que beber de un charco de agua salobre y lodosa. Día tras día, los hombres morían envenenados por el agua. Los pocos que sobrevivieron llegaron al punto de arrastrarse por el suelo. Durante 5 largos meses el mal tiempo impidió que llegara cualquier rescate. Para sobrevivir, se vieron obligados a comer lo que pudieran encontrar: ranas, sapos, culebras y lagartos. Criaturas que para muchos serían impensables como alimento, pero que se convirtieron en el sustento de aquellos que luchaban por sus vidas. Y es que cuando los suministros traídos desde Europa se agotaban o no tenían la ayuda de indios amigos, los españoles se veían forzados a buscar alimentos donde fuera, incluso a riesgo de sus propias vidas. En la provincia de Chacarigua, en Venezuela, la expedición de Jorge de Espira quedó atrapada durante 3 meses para pasar el invierno. Salir a pescar era una sentencia de muerte. Morían a diario mientras pescaban, atacados por los indígenas o devorados por los felinos de la zona. Muchas veces los itinerarios de las expediciones no seguían un plan estratégico, sino que estaban guiados por la necesidad desesperada de encontrar algo para comer. En una expedición liderada por Nicolás Federmann, tras designar a 3 hombres para buscar provisiones en el río Macomite, el grupo regresó al campamento solo para encontrar hamacas con los cuerpos insepultos de compañeros que habían muerto días atrás. Los sobrevivientes, demasiado débiles para cavar tumbas, simplemente dejaron a los muertos en sus hamacas, mientras esperaban su propio final. En un intento desesperado por salvarlos, mataron un burro de carga para alimentar a los más necesitados. El momento fue un breve alivio en medio de un escenario dantesco. Es fácil pensar que los conquistadores se lanzaban a estas tierras inhóspitas movidos únicamente por el oro, pero si miramos de cerca, esa idea se desmorona. Porque siendo sinceros, de los miles que atravesaron el Atlántico, la gran mayoría encontró una muerte miserable. Devorados por el hambre, atrapados por la enfermedad, asesinados por los indígenas o engullidos por las selvas. Solo un puñado de nombres, como Hernán Cortés o Francisco Pizarro, alcanzaron la fama y las riquezas. Incluso aquellos que lo lograron parecen haber estado impulsados por algo más que la ambición material. Hernán Cortés, con todo su éxito en México, no se retiró para vivir una vida tranquila y disfrutar de su fortuna. Al contrario, invirtió sus recursos en nuevas expediciones o en buscar el ansiado paso al otro lado. Hernando de Soto, a pesar de su fortuna, murió en el río Mississippi, liderando una expedición monumental, recorriendo varios estados de los actuales Estados Unidos. De miles no conocemos sus nombres. En una expedición organizada desde Cartagena de Indias por el gobernador Pedro de Heredia, el capitán Cáceres y sus 300 hombres se enfrentaron a un infierno. Remontaron el río Cenú con la esperanza de alcanzar la costa, pero la falta de alimentos los llevó a depender de unas pequeñas frutas llamadas guacunas, que lejos de ser un alivio, dejaban a los hombres aún más débiles. A lo largo de varias leguas, el camino se transformó en un cementerio. Muchos soldados veteranos de las guerras de Italia simplemente se derrumbaban junto a los árboles, agarrándose a las ramas para no caer al suelo, agotados por la inanición. Al final, de los 300 que iniciaron el viaje, solo 90 llegaron vivos a la costa. Otra historia macabra nos lleva a la primera fundación de Buenos Aires, liderada por Pedro de Mendoza en 1536. Desde el principio la expedición estuvo marcada por la falta de previsión. En un acto desesperado, los hombres devoraron las piernas de 2 compañeros que habían sido ajusticiados. La debilidad de la gente era tal que apenas si podían caminar y mucho menos pelear con los indios en caso de necesidad, pero intentaban que estos no se dieran cuenta de su estado.
al tiempo que siempre estaban con las armas en las manos y las mechas de los arcabuces siempre encendidas. Años más tarde, quienes persistieron en el territorio del Paraguay siguieron pasando penurias, como los hombres de unos capitanes, Saavedra y Trejo. Una de las escuadras lideradas por Saavedra se desvió tierra adentro en busca de comida. La debilidad los traicionó y no lograron regresar. Días después, se encontraron los cadáveres de 32 hombres. Habían muerto de hambre al pie de árboles y palmas, intentando, en su desesperación, cortar y comer las raíces o los troncos. La llegada al Nuevo Mundo no solo traía consigo sueños de riquezas y gloria. En Santa María la Antigua del Darién, el primer asentamiento permanente en tierra firme, las penurias comenzaron casi desde el principio para los miembros de la expedición de Pedrarias Dávila en 1514. Los alimentos traídos desde la península se agotaron rápidamente. La desesperación llegó a tal punto que hombres y mujeres de posición morían de miseria en las calles de Santa María. Otros, desesperados por un bocado de comida, entregaban sus ropas de lujo a cambio de un pedazo de pan o un poco de leña, que los más fuertes se atrevían a buscar en la selva. La muerte era tan común que los enterradores dejaban abiertas las fosas comunes, ya que sabían que, en cuestión de horas, habría nuevos cuerpos que enterrar. En palabras del propio Núñez de Balboa al rey, hasta aquí hemos tenido en más las cosas de comer que el oro, porque teníamos más oro que salud. Este testimonio ilustra perfectamente la crudeza de aquellas expediciones. Los combates con los indígenas traían consigo otra amenaza: las heridas. Y en un entorno hostil donde los recursos médicos eran inexistentes, las soluciones eran improvisadas. Así, en una de sus campañas, el capitán Gonzalo de Badajoz fue derrotado por el cacique París, dejando a 80 de sus hombres malheridos. Sin agujas ni hilo de lino para suturar las heridas, Badajoz recurrió a medidas brutales. Utilizó herramientas afiladas y cordeles gruesos para coser las heridas. Y para evitar infecciones, los abrieron los cuerpos de los indígenas caídos en combate y extrajeron su grasa, la derretían y la aplicaban sobre las heridas para cauterizarlas. Este método salvó muchas vidas, un testimonio de la determinación de sobrevivir a toda costa. Si realmente era el oro lo que los movía, Pedro de Valdivia ya había amasado una fortuna antes de lanzarse a la conquista de Chile, donde halló la muerte a manos de los araucanos, eso sí, tras haber fundado 7 ciudades, entre ellas la actual capital de Chile. ¿Habría algo más además de hacerse ricos? Volviendo al tema principal, otro peligro constante eran las armas de los indígenas. Los conquistadores pronto descubrieron el horror de las flechas envenenadas. Estas heridas, aunque no tan aparatosas como las causadas por las armas de fuego, eran mucho más mortales. Los cronistas describen con detalle los efectos escalofriantes de estos venenos. Al principio, la lengua del herido comenzaba a trabarse, haciéndole casi imposible hablar. Poco después, el cuello y el resto del cuerpo se embaraban, dejando a la víctima inmóvil. Los temblores y los espasmos se volvían cada vez más violentos, hasta que los dientes comenzaban a entrechocar. El momento final era una escena de puro terror. Los heridos rabian, mordiendo sus propias manos y brazos, mientras sus cuerpos se contorsionaban por el dolor. Finalmente, la muerte llegaba con expresiones de agonía grabadas en sus rostros. Como si esto no fuera suficiente, muchas flechas tenían puntas de pedernal, que al impactar con músculos o huesos, se desgajaban en pequeños fragmentos dentro de la herida. Estas lascas hacían que las heridas fueran prácticamente imposibles de tratar, convirtiendo algo que podría haber sido superficial en una sentencia de muerte. Esto mantenía a los conquistadores en un estado constante de paranoia. Los caribes creaban un veneno compuesto de jugos tóxicos de plantas mezclados con venenos de hormigas, avispas, alacranes. Esta mezcla, que Oviedo describía como más abrasiva que un cáustico, se transformaba en una pasta negra que untaban en las puntas de sus flechas. Estas puntas, hechas de madera o huesos de raya, eran diseñadas para quedarse incrustadas en la carne, y si el veneno era fresco, la herida era mortal. En la expedición de Jorge Robledo, se produjo una circunstancia que parece resumir todos los avatares vistos hasta ahora. Tras numerosas jornadas en camino, habituados ya los hombres a pasar hambre y a padecer enfermedades, yendo destruidos físicamente, a tales padecimientos se le sumaba el hecho de un trabajo agotador, abriendo camino en los túpidos montes hasta el extremo de haberse roto las hojas de sus espadas. En ese momento, el temor máximo era ser descubiertos por los indios, pues no podrían defenderse. Los exploradores que se adentraron en el Nuevo Mundo no solo enfrentaron peligros humanos y climáticos, sino que también descubrieron un enemigo implacable en el reino animal. Las criaturas que habitaban esas tierras se convirtieron en protagonistas de historias que hoy nos estremecen por su brutalidad. Las niguas, pequeñas pulgas de arena que se introducían bajo la piel, depositaban sus huevos, de los que saldrían liendres y llevaría a la amputación del pie. Sin embargo, pocos animales inspiraban tanto terror como las serpientes venenosas. En la isla Margarita, las serpientes de cascabel eran tan letales que, según Oviedo, mataban a sus víctimas al tercer día. Su veneno no solo causaba un dolor inimaginable,
sino que el cronista describía con horror cómo parecía que los ojos de los moribundos saltaban de sus caras antes de morir. Peores aún, eran las culebras verdes y delgadas que colgaban de las ramas de los árboles. Escondidas en el follaje, mordían a los desprevenidos que pasaban cerca. Pero no todas las serpientes letales habitaban las selvas tropicales. En el Río de la Plata, las víboras locales eran capaces de matar a un hombre en menos de 24 horas, dejando a sus víctimas sin posibilidad de salvación. Y no olvidemos los caimanes, jaguares y panteras. A estos dos últimos los españoles los llamaban tigres. En el curso del Río Grande, cerca de Santa Marta, la expedición liderada por Jerónimo Hernández vivió el horror en carne propia. Al intentar vadear el río, 3 hombres fueron atrapados y devorados por caimanes, mientras que otros 3 cayeron bajo las garras de los tigres. Los campamentos tampoco ofrecían seguridad. Durante la expedición de Pedro de Mendoza en el Río de la Plata, los felinos comenzaron a rondar los campamentos, cobrando la vida de varios hombres. Esto llevó a organizar batidas de caza con arcabuces y ballestas. Según Fernández de Oviedo, los conquistadores usaban perros de caza, no de guerra, para acorralar a los jaguares, panteras o pumas. Cuando el animal se subía a un árbol, el ballestero se acercaba a unos 20 pasos y disparaba. Si no caía de inmediato, dejaban al felino herido y volvían al día siguiente para recoger su cadáver. En la cuenca del Orinoco, la ferocidad de los tigres quedó más que demostrada. Durante la expedición de Diego de Ordaz, un jaguar atacó a 2 mujeres indígenas. El animal atrapó a una de ellas y la devoró por completo, mientras la otra permanecía paralizada por el terror. Cuando los hombres intentaron salvarla, el jaguar, al sentirse acorralado, la mató antes de huir hacia la selva. En una ocasión, un indígena, mientras cruzaba un río, fue atacado por un caimán. En un acto de increíble, le abrió de un machetazo la cabeza, haciendo brotar sangre. Esto atrajo a otro caimán, que comenzó a pelear con el herido, aprovechando el indígena la confusión para escapar con vida. Pero en el mundo de los conquistadores, incluso los depredadores más temidos podían convertirse en comida. García de Arce, famoso arcabucero que exploraría más tarde el Amazonas, alimentó a sus 30 hombres cazando caimanes a arcabuzazos. Los riesgos no terminaban en tierra firme. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que formaba parte de la desastrosa expedición de Pánfilo de Narváez a Florida en 1527, experimentó el terror del mar incluso antes de tocar suelo americano. En noviembre de ese año, un huracán los sorprendió en el puerto de la Trinidad. El viento era tan fuerte que obligaba a las personas a abrazarse en grupos de 7 u 8 para no salir volando. Cuando finalmente la tormenta cedió, el panorama era desolador. 2 de sus navíos habían desaparecido. Recorrieron kilómetros de costa buscando los barcos. A más de 1,5 kilómetros, encontraron una pequeña barca en las copas de unos árboles. 10 leguas más adelante, encontraron los cuerpos de 2 marineros, completamente desfigurados por los golpes contra las rocas. No encontraron nada más. 60 hombres se ahogaron. Mientras en Europa, nadie o casi nadie era consciente de lo que suponía seguir vivo un día más en el Nuevo Mundo. Había paisajes de ensueño en América, tierras fértiles y maravillosas, pero también había lugares que parecían el mismísimo infierno, un lugar que transformaba a los hombres, los quebraba o los convertía en leyendas.